gracias por la oportunidad de poder compartirles una palabra que el Señor nos entrega, que siempre nos edifica y nos permite crecer. Y vamos a pedir a ver si comenzamos con la primera lámina. Les quiero contar que el tiempo también lo vamos a medir. ¿Lo puedo ver o lo coloco yo? Eso, muy bien, ya, excelente, está todo listo y dispuesto. ¿Cuántos hoy día quieren recibir que el Señor les entregue algo nuevo, algo fresco en sus vidas? ¿Quiénes hemos venido para que el Espíritu Santo nos siga llenando? Y estoy hoy día muy contento y quiero pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien hable a través mío, para que no sea algo religioso, no sea algo de la razón, sino que sea algo del Espíritu, que a través de la palabra del Señor llegue a los corazones de cada uno de ustedes. Amado Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra. Espíritu Santo, que moras en nosotros, te damos toda la autoridad para que tú hables por medio de mí. Te invitamos, Espíritu Santo, para que también abras el entendimiento espiritual, abras el corazón de mis hermanos para que reciban esta palabra que viene de tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, desde acá se ve distinto. Y hoy día quiero dedicar esta palabra también para cada uno de ustedes que han sido llamados por el Señor. Han sido llamados para que de la misma forma, Jesús nos dice, de la misma forma que el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y potencialmente cada uno de nosotros podemos ser pastores, pastoras, enviados bivocacionalmente en los distintos lugares en donde el Señor nos ha colocado, en nuestros trabajos, en los lugares en donde nos desempeñamos, en la escuela cuando estamos con nuestros hijos, en la universidad, en cualquier lugar. Nosotros somos embajadores del reino de Dios. Entonces esta palabra está titulada Formas de vivir para estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir llenos del Espíritu Santo? ¿Cierto? Y como introducción les quiero contar que yo nací en una familia que inicialmente fue católica carismática y recibimos mucha religión, mucha formación, pero mi madre tenía una relación especial con el Espíritu Santo y aun cuando en la Iglesia Católica no se hablaba mucho del Espíritu Santo de Dios, ella cada vez que había una situación, yo desde niño veía que mi madre oraba, miraba al cielo y el Señor le mostraba palomas blancas que llegaban. Entonces había una situación buena o difícil, ella clamaba al Señor y ella veía palomas pasando. Entonces, y a veces podía estar intercediendo, orando horas, ¿ya? Y ella llegaba con una sonrisa. Y estábamos quizás con mi padre y ella decía, el Señor tiene la solución, el Señor tiene la salida, con palabras de fe. El Señor me acaba de mostrar. Y yo desde niño le decía, mamita, ¿de qué se trata? Es que el Señor me mostró como una paloma, que es el Espíritu Santo. Y así fui creciendo y muchas veces vi cómo el Espíritu Santo la usaba, yo de niño. La acompañaba en las compras y de repente el Espíritu Santo le hablaba y le decía, toma el dinero que tienes en la cartera y entrégasela a esa persona y dile que yo lo amo. Y yo, chiquitito, la acompañaba, daba ese mensaje y las personas recibían con una emoción, con un gozo, que era efectivamente el clamor de esas personas que necesitaban un aliento. Y claro, cada uno de nosotros podemos ser usados por el Señor para poder compartir de lo que Él tiene para otras personas. Pero la diferencia estaba en que mi madre estaba siempre en la frecuencia de buscar al Espíritu Santo. Mientras estaba lavando los platos, mientras estaba lavando la ropa, mientras iba de camino a algún lugar. Entonces ella conscientemente estaba siempre buscando la presencia del Señor. Hoy día estoy casado y
Le doy gracias a Dios por mi esposa, porque es una guerrera y ella también está en todo tiempo buscando la presencia del Señor. ¿Ya? Hace 2 o 3 días orábamos al Señor por la iglesia en Irving y el Espíritu Santo se manifestó gloriosamente y nos mostraba las cosas que venían y también nos tiraba las orejas. Nos decía, yo necesito, fue hermoso porque el Señor nos decía, ¿acaso no me dijeron en forma valiente que ustedes iban a ir hasta lo último de la tierra a predicar mi nombre? Bueno, hay que pagar un precio, ¿ah? Hay que perseverar, hay que seguir adelante. Entonces, hoy día la palabra que el Señor nos tiene es una palabra de aliento para cada uno de nosotros, porque tenemos formas de vivir la vida. Y tú y yo puedes convenir que como hemos venido de vivir la vida sin Dios, ¿ah? En el lenguaje cristiano se habla un poco a veces de decir, yo estuve en Egipto, estuve en los tiempos de esclavitud, estuve en los tiempos como el pueblo de Israel, en donde ya estaban desgastados, porque no habían visto la mano de Dios. Escuchaban las historias de sus antepasados, pero no habían visto un Dios vivo. Esperaban que un día Dios los rescatara de la esclavitud. Y muchos de nosotros venimos de haber estado en la esclavitud del pecado. Venimos de que el Señor nos trajo a la iglesia porque nos hizo ver quienes estábamos enfermos, cansados, agobiados, con dolores, con pruebas, con adversidades. El Señor nos trajo para sanar nuestros corazones. Y una vez que nos sana y nos restaura y nos prepara, un día escuché un pastor que contaba que la vida de un cristiano es de la misma forma cuando Jesús, en la última cena, por ejemplo, ustedes se recuerdan, Jesús tomó el pan, lo partió, lo bendijo y luego lo dio. Entonces la vida del cristiano es como una analogía, ¿ya? Decía este pastor, porque el Señor todo lo que toma, lo bendice, ¿ya? Pero también, como un buen padre, nos corrige, nos forma y a veces tenemos que ser partidos para morir, para ser transformados a lo que el Señor quiere hacer, ¿cierto? Y después, como bendice el pan, luego lo da. Entonces el Señor, luego que ya nos ha formado, nos envía, nos da. Naciones de la tierra, les doy a estos discípulos, les doy a estos pastores para transformar al mundo, para llevar la palabra del Señor. Entonces, lo que hoy día vamos a compartir es que hay vidas que el Señor está tratando de llenarlas con su Espíritu. Hay vidas de muchos de ustedes que el Señor quiere llenarlas con su presencia. Quiere llenarlas de la vida del Espíritu. Quiere llenarte de una vida sobrenatural. Para que podamos vivir, como leemos en la palabra de Dios, todos los milagros, prodigios que el Señor hacía para que las personas creyeran en Él como Hijo de Dios. Pero ¿sabes, hermano, hermana? Se requiere una decisión valiente de tu parte para que el Señor te pueda llenar. Se requiere que tú hagas un corte, tomes una decisión, porque si bien estamos en este mundo, el Señor nos dice que no somos de este mundo, porque estamos conjuntamente con Él en los lugares celestiales que Él nos tiene preparados. Somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas. El Señor nos ha transformado, nos ha sacado de ese viejo hombre, esa vieja mujer que vivía de la forma del mundo y nos trae a su reino. Pero ¿cuántos de nosotros hemos decidido decirle al mundo, corto con el mundo? Corto con las cosas de mi pasado que me hacían no darle el primer lugar al Señor. Entonces hay que mantenerse pagando un precio para poder ser llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, el carácter. El carácter tenemos que entregárselo al Señor. ¿Cuántas personas
hemos visto en nuestra vida que por tener falta de carácter terminan perdiendo su vida, perdiendo su familia, porque no fueron hicieron concesiones. Y esas concesiones se traducen en que sus vidas no fueron transformadas. Entonces, tenemos que cortar aquellas cosas que nos impiden o que bloquean al Espíritu Santo. Vamos a ir a la palabra para que nos pueda enseñar entonces. Vamos a la siguiente lámina, por favor. En Juan 14, 15 al 17 dice así. Ustedes conocen todo este versículo. Jesús nos anuncia que vamos a recibir al Espíritu Santo. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Esa palabra es tremenda, obedecer. ¿Cuántos de los que somos papás nos llevamos tantos años tratando de enseñarle a nuestros hijos? Obedece. Esa palabra es fundamental. Y le decimos todavía tú no has aprendido a obedecer. Y cuando cuando aprendas a obedecer, vas a estar preparado para la siguiente etapa en donde te puedo dar lo que tú me estás pidiendo. ¿Cierto? Y el Señor también, lo primero que nos dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca. ¿Cuántos buscan al Señor? Y estamos acá para buscar al Señor, pero el mundo no lo busca. Ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Este es el anuncio. Jesús estaba acá en la tierra y les anuncia que va a llegar el Espíritu Santo. Entonces, es tremendo darnos cuenta que el Espíritu Santo que vive en ti necesita que nosotros obedezcamos los mandamientos del Señor. Lo primero que te quiero decir es que no podemos ser llenos del Espíritu Santo si no obedecemos al Señor. Tú te la puedes pasar orando, diciendo, Señor, lléname, bendíceme, Espíritu Santo, ven. Ya está en ti. Pero el Espíritu Santo no te va a llenar por las oraciones que tú hagas. Si bien es fundamental en la vida del cristiano poder orar, pero que la presencia del Espíritu Santo que está en ti te llene como una vasija vacía rendida de su presencia para que te transforme y te saque toda esa inmundicia que traíamos del pasado y de la vieja manera de vivir. El Señor necesita que tú obedezcas su palabra. No podemos esperar ser llenos del Espíritu Santo si venimos a la iglesia el domingo y nos comportamos como religiosos, como los fariseos, como los saduceos, que mira qué lindo yo como oro, pero me paso después toda la semana sin obedecer la palabra del Señor. Necesitamos ser transformados para vivir en la vida del Espíritu. Vamos a la siguiente lámina. Ahí vamos a encontrar que el Señor nos da instrucciones en Efesios 4 y en Efesios 5. El Espíritu Santo usa al apóstol Pablo para poder darnos la receta de la forma que debemos aprender a vivir. Lo vamos a leer rápidamente. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. O sea, nos está diciendo, hagan un cambio. Ya no vivan como los que no me conocen. Porque ellos están irremediablemente confundidos. Otra versión dice, tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Ya? Es como si tuvieran una telaraña, un velo que les impide ver las cosas del Espíritu. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. ¿Cuántas personas conocemos que cometen no solamente pecados, sino que pasa a llamarse iniquidad? Vemos cadenas de iniquidad en donde familias completas, en una generación tras otra.
Muchas gracias. Vemos familias completas, generación tras generación, en donde el pecado se transforma en una iniquidad. Porque pecamos y volvemos a pecar. Tenemos remordimiento, no nos arrepentimos. Entonces, el que miente se transforma en un profesional de la mentira. El que engaña, el que roba, el que engaña. Pero la vida de un cristiano no se trata de esto. Y por eso el apóstol Pablo nos está enseñando y nos dice que han endurecido el corazón hacia él, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Hace más de 2000 años, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos cuenta lo importante que es la santidad. Y con toda la impureza en el área sexual que vivían en ese tiempo. Y hoy día es peor. Es tremendo. Entonces es fundamental que nos demos cuenta que si no nos apartamos del pecado, vamos a seguir viviendo sin la presencia del Espíritu Santo que pueda fluir en nosotros. Entonces tenemos que aprender a hacer un corte. Fíjense que dice que viven para los placeres sensuales. Por eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, del viejo hombre. Tenemos que deshacernos de la manera anterior en que vivíamos. Dice, y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos, las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. En la siguiente lámina también vemos como el apóstol Pablo nos da instrucciones claras. Esto fue escrito hace 2000 años, pero sigue estando vigente, absolutamente vigente, porque son las instrucciones que Dios nos entrega a través de su palabra para que busquemos la santidad, para que busquemos apartarnos del pecado, porque si no somos santos no podremos ver a Dios. Dios nos ama, pero no ama al pecado. Y por tanto necesita que nosotros hagamos un corte con ello. Vivir como hijos de luz. Mira, en Efesios 4, del versículo 25 al 32, nos dice, así que dejen de decir mentiras. Algo tan básico. Pero ¿cuántos cristianos todavía seguimos viviendo en medio del pecado? En medio de mentiras, en medio de tantas cosas que Dios no le agrada. Y si quieres ser lleno del Espíritu Santo, te tengo la buena noticia que sí se puede con Él. Él nos puede ayudar para que dejemos de mentir, dejemos de engañar, que tú sí sea así y que nos comportemos como verdaderos hijos de Dios. Entonces su palabra dice que digan siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. No podemos irnos a dormir si no hemos perdonado, porque de lo contrario, la palabra de Dios dice que debemos perdonar, declarar inocente a las personas. Los que estamos casados, es tan importante que antes de dormir, si tuvimos conflictos, nos perdonemos. Porque si damos lugar al diablo, vamos dejando argumentos que se van haciendo más fuertes y el estado nuestro viene a ser cada vez peor. Pero tenemos la buena noticia. Fíjense, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. ¿Cuántas veces estamos en medio de cristianos y se ocupan lenguajes que no son de verdaderos santos?
Tengo testimonio de mis padres cuando yo estaba en la escuela y tendría como la edad de Pablito o un poco más. Un día mis padres estaban en las actividades pastorales de matrimonios. Y recuerdo que tenían una reunión con otros matrimonios que organizaban retiros para matrimonios. Y tenían una cena en un restaurante que está en Viña del Mar que tiene forma de un buque que se llama Cap Ducal. Entonces nos dejaron con algún familiar y llegaron antes de la hora de haberse ido, regresaron. Y nosotros le preguntamos, ¿y por qué tan corta la cena? Y mi papá me dice, tu mamá te va a contar. Estábamos con los líderes del colegio, era el colegio del obispado de la ciudad capital de mi región. Y con gente cristiana comprometida. Y mi mamá me cuenta, mira hijo, sucede que estábamos en una reunión, una asamblea con hartas personas cenando. Y eran los líderes cristianos del colegio. Pero el que dirigía se puso a contar chistes obscenos. Y yo me paré, pedí la palabra y le dije, discúlpeme, pero nosotros servimos a un Dios que no le agradan sus garabatos, no le agradan sus chistes obscenos, y esto contrista al Espíritu Santo. Así que le pido disculpas, pero nosotros con mi marido nos retiramos. Y no se hicieron partícipes de lo que estaban haciendo. Y me dejó un tremendo ejemplo, porque ¿cuántos de nosotros tenemos la valentía a veces para interrumpir al que está hablando palabras que no bendicen, de poder decirle, mira amigo, mira amiga, con cariño, pero yo no me voy a hacer parte ni de los chismes, ni de los... en Chile ocupamos un término que es pelar a la persona, de hablar mal a sus espaldas, ¿cierto? Porque eso no es de santos. Son cosas tan sencillas, pero eso contrista al Espíritu Santo. Entonces, estamos acá para recibir ese adiestramiento que el Señor tiene. Fíjense, dicen, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. O sea, en la forma en que vivimos podemos nosotros entristecer al Espíritu Santo. Y es peor, en Primera de Tesalonicenses dice que nosotros podemos hacer algo aún peor. Dice que nosotros podemos apagar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, les repito, el Espíritu Santo no te va a llenar por cuanto ores. Te va a llenar por tu testimonio de obedecer la palabra del Señor. ¿Y cuántos de acá quieren ser llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo de Dios se mueva por medio tuyo y pueda bendecir a los demás? Entonces tenemos que tener absolutamente claro las cosas que a Dios le agradan que hagamos para que podamos conquistar los sueños que Dios tiene, las promesas que Dios tiene para tu vida. Recuerden que Él los identificó como suyos y les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Libérense de toda amargura, ira, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables. Unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros. Entonces, qué importante es que tenemos que dejar atrás la ira, el enojo, las malas palabras, y tenemos que transformarnos en personas bondadosas, porque eso es lo que le agrada al Señor, que nos parezcamos más a Jesús. Y el apóstol Pablo dice, ¿ya?, que le dice a Timoteo y le dice que nos tenemos que parecer más a Jesús y que imitemos la conducta de nuestros líderes. En la siguiente lámina podemos ver que para vivir en la luz, en Efesios 5, del 1 al 5 dice que, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que se hagan, porque ustedes son sus hijos amados. Dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y vuelve a hablar el apóstol Pablo.
Era tan importante la inmoralidad sexual antes y hoy día sigue siendo peor y un tema tan relevante. Fíjense, dicen que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Hay cosas tremendas, hermanos. Fíjense que con mi esposa, que venimos de haber estudiado en el Instituto Cristo para las Naciones, las estadísticas que nos muestran. La sociedad en Estados Unidos está atada a la inmoralidad sexual en forma tremenda. El porcentaje de gente que vive viendo pornografía, el porcentaje de personas que viven infidelidad, son altísimos porcentajes. Entonces, el enemigo se ha encargado de corromper la mente de las personas y las mantiene atadas en inmoralidad sexual. Entonces el Espíritu Santo hoy día quiere decirte, podemos cortar con todas esas malas prácticas que nos mantienen no limpios para el Señor. Y el Señor nos ama. Y como nos está diciendo su palabra, dice que los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros, no son para ustedes. Y puede parecer algo tan simple, pero ¿cómo el Señor se va a enojar por decir ciertas palabras? Es que esas palabras no son para los hijos de Dios. Tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que ser santos como el Señor es santo. Tenemos que agradar a Dios. Entonces se dan cuenta que ser cristiano, que es distinto a ser un religioso de la fe, ser cristiano en la vida del Espíritu requiere que tú tomes decisiones importantes. Ser cristiano lleno del Espíritu Santo es un estilo de vida. ¿Qué pasa si nos seguimos juntando con las personas que hacen inmoralidad sexual, que siguen hablándonos de cosas obscenas? La palabra dice que no te parezcas tú a ellos, que ellos se parezcan a ti. Pero si ellos no están dispuestos a dar el paso de dar un corte, tú tienes que cortar con esas relaciones porque no vas a poder estar en santidad. Así de simple. Tenemos que pasar más tiempo en las cosas del Señor para ser llenos del Espíritu Santo. Hay relaciones que no te convienen porque te van a jalar siempre hacia el viejo hombre, hacia la vieja vida que el Señor quiere que tú cortes. La palabra dice entonces que, en cambio, que hay una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Dios. Pues el avaro es idólatra que adora cosas de este mundo. En la palabra dice, Señor, Señor, ¿cuántas veces echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos en tu nombre? Y Jesús les dijo, yo no les conozco. Entonces hay personas que dicen, no, si basta con recibir a Cristo y tenemos la vida eterna, listo. Pero el Señor a sus discípulos les dice que esto es un estilo de vida. Nosotros tenemos que ser claros. La palabra dice, ningún avaro, ningún idólatra. Quien coloca en primer lugar las cosas del mundo y no al Señor, estamos súper cerca de estar en esta categoría. Entonces esto es radical. La fe que profesamos es radical. Es para vivirla con pasión. Por eso que en la iglesia tenemos tantas actividades lindas para poder llenarnos de su presencia. Family Night, tenemos actividad evangelística, tenemos toda la semana, tenemos oración en la madrugada, porque tenemos que estar llenos de la presencia del Espíritu Santo, obedecer su palabra. Pero si nos juntamos y invertimos más tiempo con quienes nos van a jalar para seguir en la vida inmoral, nunca vas a poder ser un cristiano, una cristiana que el Espíritu Santo se agrade y te llene con su presencia. Porque por las oraciones no va a pasar nada en cuanto a que el Espíritu Santo te haga vivir la vida sobrenatural que estás llamado a vivir. En la siguiente lámina voy a compartir con ustedes que
Aquí en Efesios 5, para ir terminando la palabra del Señor, dice, no participemos en las cosas que hace la gente, ¿cierto? Dice que ahora tienen la luz que proviene del Señor, vivan como gente de luz. No podemos vivir con un pie en la inmoralidad y con otro pie en la iglesia, porque en definitiva no vas a ser. La palabra de Dios dice que a los tibios, en Apocalipsis dice el Señor, a los tibios, esos que están con un pie en un lado y en otro, a esos los voy a vomitar, dice la palabra. ¿Tú quieres ser parte de un vómito? Eso no es agradable. Pero así el Señor es claro. Ustedes son hijos de Dios, discípulos de Jesús. Entonces estamos llamados a una vida aún más pura y santa. Dice, no participen de las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Vamos a la siguiente. Entonces, tengan cuidado de cómo viven, con diligencia. Dice, no vivan como necios, sino como sabios. La palabra de Dios hace un paralelo irreconciliable. En un lado están los necios y en otro lado están los sabios. Y vamos a hablar de eso enseguida. Dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en esos días, porque los días son malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, lo mismo sería decir, no se droguen. ¿Cuántas personas acá en Estados Unidos viven drogadas, viven en el alcohol como en forma normal? Y eso les afecta el corazón, les afecta el entendimiento, la voluntad, como nos enseña la pastora Vanessa. Nos daña el alma, nuestra voluntad, nuestro espíritu. Porque cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, ¿cómo maneja? ¿Cómo se comporta? Termina haciendo cosas que ni siquiera pensaría. Y así vemos tantos crímenes y situaciones que las personas terminan después pagando una culpa de una noche de desenfreno. Personas que terminaron matando a otras, personas que terminaron cometiendo actos de crimen tremendos. Entonces el Señor nos está llamando a una vida santa, ¿ya? Y de esta forma dice que en cambio sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo debemos mantenernos? Cantando salmos, himnos, canciones espirituales. Dice que den gracias a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces es muy importante que nosotros rescatemos de la palabra y el Espíritu Santo nos va a guiar para que nos recordemos de cada uno de estos principios que son tan relevantes. En la siguiente lámina vamos a ir desglosando rápidamente. Vamos a rescatar 7 formas de vivir una vida para ser llenos del Espíritu Santo, a la luz de lo que acabamos de leer. Fíjense que la forma de vivir es, en definitiva, es lo que haces tú en tu vida cotidiana. Incluye tus hábitos, incluye tus actividades, cómo organizas el día. Por tanto, tenemos que hacer un corte con las cosas que no bendicen tu relación con Dios y el Espíritu Santo. Tenemos que ser claros y darnos cuenta que tenemos que dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Y el pecado es lo que nos separa del Señor. Y la obediencia a su palabra es quien mantiene esa llenura del Espíritu Santo. Y si un día te pierdes, tenemos que volver a restaurar esa relación con el Señor para mantenernos en obediencia. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, dice el apóstol Pablo, que no le gusta hacer las cosas buenas. Pero ya no somos los de antes, tenemos al Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos, vive en ti para ayudarte a decir, no, voy a hacer las cosas correctas. Me voy a mantener santo, santa para el Señor. Entonces, ¿qué es lo primero? Dice, andar con diligencia, ser sabios. Ser diligente tiene que ver con
el cuidado, la prontitud que tú colocas, la agilidad, la prisa para ejecutar algo, ¿ya? Entonces es muy importante que nos demos cuenta que hay una contradicción entre la necedad y ser sabio, ¿ya? ¿Cuántas personas cuando buscan las cosas de Dios les da sueño, bostezan, se quedan dormidos para orar temprano en la madrugada? Pero si los invitan a hacer algún deporte, un partido de fútbol, son los primeros en llegar, ¿sí? Cuando los invitan a una fiesta, no me pierdo la fiesta. Me invitan a una carne asada, ahí soy de los primeros en llegar. Pero para las cosas del Señor, muchas veces decimos, no, es que los jóvenes tienen desgano y son medios necios. Pero hoy día tenemos que aprender a ser sabios, ¿ya? Y ser sabios entonces en este punto significa que nosotros tenemos que tener, como dice la palabra, sé sabio, ¿ya? Es como cuando leemos la palabra, tenemos que identificar, y acá cito una enseñanza del apóstol Lucas, ¿ya? Él le enseña la importancia de las palabras en la Biblia que tienen que ver con la voluntad activa. Hay palabras, ¿ya?, que el Señor te invita a que tú seas sabio, por ejemplo. Id y hacer discípulos. El Señor te está llamando que el mandato de Él es que vayas y hagas discípulos. Es tu voluntad activa. Y hay otras palabras que son pasivas. Entonces depende de ti tomar la decisión, voy a obedecer y voy a ir. Sed sabios. El Señor te está diciendo, tienes que ser sabio, esa es mi voluntad. Pero tú tienes un precio que pagar, ¿ya? Entonces, para ser sabios, tenemos que aprovechar bien el tiempo, tu agenda. ¿Cuántas veces el pastor Ángelo nos ha dicho qué importante es planificar tus tiempos de oración, tus tiempos, apartarte para el Señor en todo lo que tienes que hacer? Y es fundamental. Entonces, aprovechar bien el tiempo, queridos hermanos, implica que Dios nos concede tiempo para estar en comunión con Él. No estamos lo suficientemente ocupados todo el tiempo como para no estar conscientes que mientras manejamos, mientras estamos haciendo distintas cosas en el día a día, podemos estar orando y estar en la presencia del Espíritu Santo que vive en ti. Aprovechar bien el tiempo de que Dios te da desde la madrugada, del día, de la noche, cuando el Señor te despierta, para que podamos orar y buscarlo de madrugada, porque Dios se agrada cuando lo buscamos en la madrugada. Es un principio, está en los Salmos. Tenemos que aprovechar bien el tiempo de estar en comunión con todas las personas de la iglesia, con todos nuestros hermanos, porque en la medida que compartimos con quienes están llenos del Espíritu Santo, vas a recibir palabra, vas a estar estimulado a un ambiente que te cuida para que crezcas en el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, procura venir a todas las actividades de la iglesia. Esto es como cuando tenemos un perrito. Si al perrito lo dejas jugar con otros perritos que están con pulgas, se va a llenar de pulgas, inevitablemente. Se va a llenar de garrapatas. Pero si tú te juntas con cristianos que buscan al Señor, que se apartan del pecado, vas a recibir una palabra de la pastora Vanessa, vas a recibir una palabra del pastor Ángelo, vas a aprender a través de la palabra del Señor, te vas a llenar del Espíritu Santo, vas a aprender a ser obediente al Señor. Entonces, tenemos que compartir con hermanos que estén llenos del Espíritu Santo. Si todavía tus fiestas y tus reuniones, que es súper importante compartir, somos seres sociables, si siguen siendo con aquellas personas que no te bendicen en tu relación con Dios, es la decisión de empezar a cortar esas malas relaciones hasta el día que tú estés tan lleno del Espíritu Santo que seas capaz de traerlo y, como dice la palabra, que ellos se parezcan a ti y no que tú caigas y seas como ellos, porque ya eres una hija, un hijo de Dios. Entonces, y las bendiciones que el Señor te da son nuevas cada mañana. Entonces, si son nuevas, Dios no te repite las mismas bendiciones. Entonces, si estamos viviendo una vida en oscuridad, si no somos luz, te estás perdiendo las bendiciones que el Señor tiene cada mañana para ti.
Aprovechemos entonces bien el tiempo porque los días son malos. Venzamos la necedad, ¿ya? Y hazte sabio, hazte sabia, ¿ya? Por ejemplo, en vez de perder tiempo viendo series de Netflix, no tengo nada contra Netflix. Hay un tiempo para todo, como dice el rey Salomón, hay tiempo para descansar, para plantar, para vivir. Pero aquellos que se la llevan todos los días evadiendo la vida, mirando películas, series, escuchando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Toma la Biblia y léela. Toma un libro cristiano por $20 y a veces menos. Recibes riquezas espirituales de testimonios de hombres y mujeres de toda la vida de una persona. Y ahí hay claves hermosas de personas comunes y corrientes, de carne y hueso, que vencieron el pecado, vencieron la inmoralidad sexual, vencieron y se mantuvieron en santidad, decidieron obedecer al Señor. Y yo estoy acá para darte una palabra de esperanza que sí se puede vivir lleno del Espíritu Santo. Podemos vivir ahora que nos preparamos para poder compartir de Cristo y evangelizar. El Señor dijo que, y los que crean, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. El Señor nos promete, hablarán en otras lenguas. Podemos ser llenos del Espíritu Santo. Él está en medio nuestro. Él vive en ti. Pero requiere que tú tomes una decisión. Yo corto, Señor, hoy día con el pecado, con la inmoralidad que me aleja de ti, que me impide vivir una vida en el Espíritu. Y aunque suene fuerte, no podemos predicar un evangelio distinto a aquel que Jesús nos enseña. Entonces es tan importante que podamos vencer y aprovechar bien el tiempo, porque donde Dios está, algo de Dios vamos a aprender. Entonces escucha una música cristiana. Tú sabes que los demonios, ustedes saben que Satanás, Lucifer, era el ángel que dirigía la alabanza al Señor. Ellos se conocen la palabra de Dios. Y dice en la Biblia que 1/3, son miles de millares de ángeles, y 1/3 de ellos se fueron engañados con Satanás. Ellos no tienen otra oportunidad. Dios ya les dio, tuvieron su oportunidad y ellos ya no pueden volver atrás. Y en el plan maléfico del enemigo, dice la palabra que hay potestades, gobernadores de las tinieblas, hay toda una estructura jerárquica de demonios que están para oprimir, para mantener a las personas en la oscuridad. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nos demos cuenta que si tú colocas, por ejemplo, cuando te sientes tentado en algo, coloca música cristiana. Si el enemigo te quiere persuadir para que caigas en ese pensamiento, vas a perder. El enemigo te va a ganar porque tú eres débil. Pero si colocas la alabanza, ellos que estaban en la alabanza no toleran la alabanza, no toleran la adoración. Entonces tenemos que ser sabios en cómo vamos a vivir. En Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Si tú quieres ser sabio, tienes que conocer la palabra del Señor. La sabiduría es Jesús y Jesús nos lleva al Padre. En la siguiente lámina, muy rápidamente, les cuento. Los escritores del Nuevo Testamento, en griego, tenían 3 palabras para hablar de quién tenía una mente sabia, una mente equipada. En primer lugar, la palabra sofía, que significa sabiduría. La sabiduría que puede ver y entender lo último y lo infinito de las cosas. ¿Ya? Esta es la sabiduría teórica. La segunda palabra que equipa la mente sabia se llama prudencia, que en griego se escribe phronesis. Esa es la sabiduría que tiene mi esposa. Dice, la sabiduría que puede ocuparse en los problemas prácticos de la vida y el vivir cotidianos. En el día a día estamos en medio de muchas cosas, pero mi esposa la agarra súper rápido. Dice, esto es lo que tenemos que hacer. Tiene la sabiduría práctica del Espíritu Santo que la guía a tomar la decisión en medio de todas las cosas que están pasando. Por aquí nos vamos, porque esto es lo correcto, esto es lo que al Señor le agrada, esto
no alcanzamos ni siquiera a analizar algo, este es el camino. ¿Ya? Esto no nos conviene y vamos. ¿Ya? Entonces, la sabiduría práctica se llama prudencia y es phronesis en griego. La tercera se llama sunesis, que es la inteligencia. Fíjense, la sabiduría que puede juzgar y someter a prueba las diversas reglas de conducta y escoger lo mejor dentro de una determinada situación. Vamos a la lámina siguiente. Y les tengo que contar rápidamente que la verdadera sabiduría es conocer al Señor. La sabiduría es la característica de Jesús. Entonces, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría, dice Corintios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. La sabiduría ha sido la señal distintiva de hombres y mujeres que han sido usados por el Señor. Fíjense, las historias de Moisés, las historias de José, la historia de Abraham, la historia de Salomón. La palabra dice que los fariseos no toleraban la sabiduría de Esteban cuando les daba testimonio y les predicaba de Jesús. O sea, las personas que no conocen a Dios no toleran la sabiduría que viene de Dios cuando un hombre o mujer que está siendo lleno, usado por el Señor. Y el Señor quiere que seamos llenos de su presencia a través del Espíritu Santo. Entonces, Jesús nos prometió darnos sabiduría. Fíjense, la palabra dice en Santiago que Dios da sabiduría al hombre que carece de ella. Y también en Lucas, Jesús nos prometió, nos dijo que Él nos iba a dar las palabras, la sabiduría para enfrentar y defender cuando los discípulos iban a ser perseguidos. Y por eso que este puñado de hombres, que eran muchos de ellos pescadores. Yo vengo de una ciudad en donde me tocó, a muchos de ustedes les he contado, fui gobernador en la región de Valparaíso, en Chile, y tuve que trabajar con muchos pescadores para ayudarlos a salir adelante. Y conocí sus vidas de esfuerzo, pero muchos de ellos, me imagino que sus vidas no son distintas a los pescadores de 2000 años atrás. El pescador se levanta temprano, gana dinero, pero se malgasta el dinero en alcohol, en mujeres, en lo que sea, y vive muchas veces en la pobreza. Y estos pescadores de hace 2000 años fueron transformados por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y los hizo pescadores de hombres. O sea, les quiero decir que si Dios ha tomado a lo más vil, a lo más humilde, a lo que ha estado inmundo y lo ha transformado para ser usado, para llevar. Porque ¿cuántos de ustedes pueden darse cuenta que Jesús pudo haber aparecido en una pantalla gigante y haber tomado un botón y haber dicho, el que no me confiesa con la boca que yo soy el Señor, lo voy a desactivar en 3, 2, 1? Pero no fue así. Nos dio libre albedrío, nos dio la posibilidad que tú y yo decidamos dónde queremos estar. Vamos a la lámina siguiente. Entonces, es tan importante darnos cuenta que la sabiduría está relacionada, la sabiduría divina en tu tiempo de oración, está relacionado con el Espíritu Santo y con Dios. ¿Ya? La palabra dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Tu mente tiene que estar equipada con estas tres áreas de la sabiduría. La sabiduría teórica, que está en la palabra del Señor, la inteligencia y también en la prudencia. Cuando el rey David oraba por su hijo, le pedía al Señor, dale sabiduría, dale prudencia. Cuando Salomón oró y le dijo, Señor, el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tú quieres, Salomón? Y él le dice, yo quiero sabiduría para guiar al pueblo, dame inteligencia para guiar al pueblo. Salomón y David estaban usando las mismas palabras. Le estaban pidiendo al Señor, dame esa sabiduría práctica, dame esa sabiduría para discernir. ¿Se acuerdan del rey Salomón cuando le presentaron los dos bebés, el bebé y las dos madres? Y él, esa sabiduría práctica que dijo, partan al bebé por la mitad. Y la que era la mamá verdadera dijo, no, prefiero que el hijo viva y que se lo deje a ella, aunque yo soy su madre. ¿Y qué hizo Salomón? Llévese la guagua,
usted es la mamá. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos a un Dios que nos va a usar con poder. En la lámina siguiente vamos ya a la segunda forma de estar llenos del Espíritu Santo. Aprovechar bien el tiempo, porque tenemos que estar entendidos de la voluntad de Dios. ¿Por qué esto es tan importante? Porque Dios quiere que tú seas santificado, apartado, que cortes los lazos con el pecado, que cortes los lazos con el pasado que te llevaba a la inmundicia. El Señor quiere que cortes esas cadenas, quiere que cortes esos venenos que te contaminan, que te intoxicaban tu mente, el corazón y tu cuerpo. Entonces, el que ve pornografía tiene que eliminar todas esas aplicaciones que te permitían ver pornografía. El que está siendo tentado en hacer cosas en lo oculto tiene que procurar estar siempre con otras personas, tomar decisiones para mantenerte en santidad. No podemos seguir viviendo ahí con la tentación en medio. Tenemos que hacer un corte definitivo, vivir una vida para el Señor. Entonces, si tú estás aún viviendo en medio de los vientos del mundo, que una semana te mueven para acá y vuelves a caer, tú tienes que ponerte firme. Señor, hoy día yo renuncio a todo eso. Quiero pactar contigo. Quiero dejar de estar abrazando los vientos del mundo que me distraen y me hacen estar atado al pecado. Si tú entiendes que Dios tiene un llamado para ti, si tú entiendes que Dios te ha profetizado y te ha declarado que tiene planes de bien y no de mal, que tiene un futuro y una esperanza, que te ha traído a su reino para cosas hermosas y gloriosas con tu familia, para hacer de ti una familia sacerdotal, tenemos que hacer un corte. Entonces, tenemos que aprovechar bien el tiempo porque la voluntad de Dios es que seamos santos, ¿ya? Y Dios dice que pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y ser santos es apartados del pecado. No hay otra cosa. Tenemos que alejarnos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese dicho que dice, soldado que arranca sirve para otra guerra? ¿O no? ¿Qué es lo que hizo José cuando estaba con la esposa de Potifar? Corrió, arrancó. ¿Se acuerdan de la historia de José que había estado vendido por sus hermanos y un día la esposa de su señor quería intimidad con él y le sacó la ropa? Y él en medio despertó con sabiduría que Dios le había dado y dijo, tengo que arrancar. Terminó en la cárcel después de otros años más. Pero él sabía que si se apartaba del pecado y era un hombre justo y obediente a la palabra del Señor, la promoción iba a venir. Entonces, si tú te mantienes en santidad, vas a ser promovido. Si no haces concesiones con el mundo, el Señor te va a promover. Te va a levantar. Pero si seguimos marcando el paso, van a pasar los años y vamos a seguir en 10 años más hablando lo mismo, perdiendo el tiempo. Y no vinimos a perder el tiempo, vinimos a ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a la siguiente. Dice entonces, el último comentario de esto que iba a decir el apóstol Lucas Márquez, nos dice, córtale el suministro a los deseos de tu carne. Córtale el suministro. Tienes que cortar esas posibilidades de volver a caer. Entonces es una decisión de gente sabia, decir, si esto me hacía caer en pecado, yo me aparto y me alejo y ya no está, me alejo. Tomo las medidas necesarias. Si el teléfono me era ocasión de caer, me compro otro teléfono que no sea smartphone, de esos teléfonos de palo antiguo que solo eran para llamar por teléfono. Si las redes sociales me hacen caer, elimino las redes sociales. Me tengo que mantener en santidad, tengo que estar en la presencia del Señor. La tercera forma es que el Dios de paz nos debe santificar. ¿Y por qué el Dios de paz nos santifica por completo? Porque dice que no nos podemos amoldear al mundo actual. El mundo nos va a ofrecer todas las cosas fáciles y te va a decir, nadie se va a enterar, nadie te va a ver, tú te lo mereces, disfruta de las cosas de la vida. Pero
el infierno está lleno de personas con buenas intenciones. Está lleno de personas que quisieron ser y no lo conquistaron. Nosotros estamos a tiempo. Estamos a tiempo de vivir una vida santa para el Señor. Vamos a la siguiente lámina. Dice, no te embriagues. Hay una analogía entre estar embriagado o drogado y estar llenos del Espíritu Santo. Y esto es simple porque cuando tú dejas que el alcohol o las drogas te consuman, tú has entregado tu corazón, tu alma, tu mente, tu voluntad, todo rendido a lo que los deseos de la carne fluyan. ¿Ah? Pero cuando estamos buscando al Señor, tú tienes que dejar que Él controle tu voluntad, tu mente, tu alma, para que siendo lleno con Él, Él te guíe a hacer las buenas obras y hagamos frutos. Los frutos que el Señor quiere que salgan por medio de nuestras vidas. Entonces, tú tienes que dejar que el Espíritu Santo te llene y te controle. Entonces, ¿por qué la palabra que leímos antes dice, cuando se reúnan, canten salmos, himnos, canciones espirituales? Alabemos al Señor. Entonces, es importante que nosotros estemos siempre adorando y alabando al Señor. Vamos a la lámina siguiente. Dice que debemos someternos los unos a los otros. Miren, el reino de Dios no es democracia, es teocracia. Y donde el Señor nos coloque, siempre vamos a tener autoridades. Vamos a tener a nuestros pastores, vamos a tener a nuestro jefe. El Señor coloca a los gobernantes, coloca a todas las personas porque son de bendición para nosotros. Entonces, para ir terminando, vamos a la siguiente. El punto 6 dice, tenemos que perdonar, tener compasión y misericordia. En la palabra de Dios dice que misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. O sea que tenemos que ser bondadosos, tenemos que ser misericordiosos con los demás, no juzgar, no ponernos nosotros como si fuéramos esos fariseos que dictaminamos y damos la última palabra. El Señor busca que nosotros seamos compasivos y perdonemos como el Señor nos perdonó. ¿Ya? Perdonar no es un sentimiento, que nos quede claro. Perdonar es una decisión. Perdonar es declarar a la otra persona inocente, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es contra los demonios que gobiernan la vida de las personas. Y a raíz de eso es que esas personas te han causado daño. Y a veces los más cercanos nos causan más daño en el corazón. Y tenemos que aprender a perdonarlo, porque a través del Señor, que Él nos perdonó primero. ¿Se acuerdan de la parábola de los dos deudores? En la parábola de los dos deudores dice que un señor perdonó a un siervo y ese siervo no perdonó a otro de sus compañeros y lo llevó a la cárcel hasta que pagara su deuda. Y el Señor lo llamó y le dijo, siervo malo, yo te perdoné porque clamaste y tú no fuiste capaz de perdonar poquitito a tu hermano. Te voy a mandar a la cárcel hasta que los verdugos te hagan pagar el último peso. Los verdugos en la Biblia son los demonios. Entonces, ahí tú tienes explicación por qué hay cadenas de iniquidades, hay maldiciones generacionales, enfermedades que se repiten de padre a hijo a nieto. Y nosotros estamos acá para ser libres de eso. Vamos a la siguiente para ir terminando. Dice, no contristemos al Espíritu Santo porque con la forma en que vivimos, ¿ya? Debido a que si nosotros hacemos que el Espíritu Santo se ponga triste o apaguemos al Espíritu Santo, vamos a volver a estar en muerte espiritual. Vamos a estar en los deseos de nuestra carne, vamos a estar viviendo una vida en donde el viejo hombre comienza a producir en ti incredulidad. Empiezas a dudar de la palabra del Señor, tu carácter se pone áspero. Entonces, cuando un creyente se pone seco, no puede adorar a Dios. ¿Y cuántos guerreros y guerreras y adoradores hay hoy día en este lugar, en esta iglesia?
para ir terminando, voy a invitarte a que hagamos un acto espiritual. ¿Ah? Ponte de pie y hagamos una oración. Pidámosle al Señor. Presentémonos ante Él. Dile, Señor Jesús, yo después de escuchar tu palabra, quiero cortar los lazos con el mundo. Hoy quiero decidir, Señor, cortar con el pecado que me aparta del Espíritu Santo. Hoy día, Señor, quiero que tú transformes mi vida. Yo renuncio, Señor, a todo aquello que me mantiene en la inmundicia, en la impureza sexual, en las corrientes de este mundo, en los vientos de este mundo que me llevan y me jalan a pecar y estar lejos de tu presencia. Hoy día se me revela que debo ser obediente a tu palabra, que tú anhelas que yo pueda pactar, llevar una vida en santidad, para que podamos ser vasijas vacías, rendidas en tu presencia, Espíritu Santo, para que tú nos llenes, tú te lleves, Señor Jesús. Ahí donde estás, dile, Señor Jesús, hoy día me quiero apartar del pecado. Hoy día quiero hacer un corte, Señor, con ese viejo hombre, esa vieja manera de vivir que me mantiene siendo tibio o tibia. Yo no quiero más esa vida de dos caras, Señor. Yo quiero tener una vida llena de tu Espíritu Santo. Yo quiero tener una vida en donde se me fluya tu vida en el Espíritu en mí, Señor. Yo quiero ser lleno de tu presencia, Señor Jesús. Heme aquí, Señor. Envíame a mí, purifícame, Señor Jesús. Levanta tus manos a Él, Señor. Declara su nombre, que es Cristo Jesús. Él es poderoso y fiel, Señor. A Él damos honra, alabanza y honor. Levanta tus manos a Él, Señor. Declara su nombre, que es Cristo Jesús. Él es poderoso y fiel, Señor. A Él damos honra, alabanza y honor. Acércate, es hora de cantar. Acércate, es hora de adorar. Vamos y acércate, es hora de danzar. Y acércate, olvida lo demás. Levanta tus manos a Él, Señor. Declara su nombre, que es Cristo Jesús. Él es poderoso y fiel.